Sus palabras no son jamás categóricas, son difusas, cargadas de digresiones y frases incidentales. El caballero que escribió esa torpeza, un francés a quien abrí mi casa y mi mesa en Palermo, ignora que soy un novelista moderno. El señor Sarmiento y yo somos los mejores novelistas modernos de este tiempo. Él y yo somos dueños de los mismos silencios, de las mismas ambigüedades, de las mismas certezas. Andrés Rivera nació en Buenos Aires en 1928. Antes de dedicarse a la escritura, trabajó como obrero textil. Actualmente vive en Bellavista, Córdoba, donde coordina un ciclo de cine-debate en la Biblioteca Popular del barrio. Respetado por sus colegas, es considerado uno de los escritores contemporáneos más destacados. Entre sus principales obras se encuentran En esta dulce tierra, La revolución es un sueño eterno, La sierva y El farmer, textos de ficción que abordan de manera singular temas históricos. Antes aún de hacer el servicio militar, yo me afilié al Partido Comunista en 1945. En 1948 hice el servicio militar y en 1957, para fijar hitos, en 1950, mejor dicho, ingresé como obrero textil en Villa Lynch, Partido de San Martín, que en aquel momento era un emporio de la industria textil. Ingresé a una fábrica de 100 obreras y obreros, en mi carácter de tejedor de seda. Fui elegido secretario de la Comisión Interna por la inmensa mayoría de los trabajadores de esa fábrica, que eran peronistas. Allí empecé a descubrir, después lo confirmó la historia sindical y política de este país, lo que serían los futuros gordos, un término que en el lenguaje sindical designa a los actuales dirigentes de los grandes gremios cargados de fortuna, custodios, guardaespaldas, autos y amantes. En 1957, con el triunfo de Frondizi, el Partido Comunista abre un matutino, me convoca, me nombra secretario de gremiales, hoy se dice editor, y en la página internacional designa como responsable a Juan Gelman. Con él trabaja Estela Canto, la autora de Borges a contraluz y novia, entre comillas, de Borges durante 10 años. Allí la conozco y mantuvimos hasta su muerte una profundísima amistad. Después, al año, y pese el empeño del Partido Comunista para que Frondizi fuese ese compañero de ruta que siempre imaginó, el PC abre un semanario, creo que se llamaba Compañero o algo así, donde también, junto a otros jóvenes militantes e intelectuales del PC, participo. Se cierra ese semanario y yo comienzo a trabajar de corrector de estilo.
para ganarme la vida. Me había casado, tenía 2 hijos chicos y publico en el 57, publicó El Precio, luego otros títulos que ya pasaron a un olvido piadoso, y en el 87 presento en una edición muy modesta del Grupo Editor Latinoamericano La Revolución es un sueño eterno, el Premio Nacional de Literatura. Después mi contacto con 7 años con el mundo del trabajo, en el momento en el cual el peronismo había arrasado con los partidos de la vieja burguesía argentina, esta burguesía obtusa que no advirtió que Perón ponía en práctica aquello que el ex socialista Mussolini le había enseñado. En condiciones distintas, por cierto. El nazifascismo había sido derrotado en el campo de batalla y esto imponía también a América Latina, a los gobiernos de América Latina, comportamientos distintos a los que hubo antes de 1939. Bueno, los contrastes, el examen interior de mi relación como militante del Partido Comunista, como alguien que se hacía cargo de una línea política que soy suave si digo que estaba equivocada. Soy suave, quiero enfatizar esa palabra. Con un partido sin arraigo en el seno de la clase obrera industrial, que esa era su perspectiva, su designio, etc. Y con mis lecturas y con mi lento alejamiento de esas reuniones de célula del PC que me resultaban sumamente aburridas. Entonces empecé a borronear, ¿y qué hace uno? Esto es un episodio común a todos aquellos que se inician en la escritura. Autobiografía. El Precio es parte de la autobiografía de un hombre de 20 y pico de años, que está cerca de la treintena. Sí, pero con un impulso grande por transmitir eso. Y con encima, con el peso, con la influencia de la literatura norteamericana. Faulkner, Hemingway, un autor olvidado, Erskine y Caldwell. En la sinagoga y en las casas de piedra de los judíos ricos brillaban algunas luces. Quizás fuera sábado, quizás celebraban un casamiento, una transacción satisfactoria, la evocación de remotos azares que culminaban en la seda y el oro que cubrían la cuna del virtual heredero, licor y lágrimas, nieve en los techos y fuego en el hogar de la chimenea. Te lo repito, mecían los prósperos hijos de Israel a los que mañana, poetas de la enfermedad y la desgracia, u odontólogos pudientes, Hitler consumiría en hornos
premiados con una medalla de oro en alguna de las anuales exposiciones de la industria europea. Habrá escuchado declaraciones de más de un escritor, y en particular los de ficción, que afirman que cuando escriben sufren. Mienten. Y mienten. Uno puede escribir tragedias superiores, si eso es posible, en intensidad a Macbeth. Y siempre va a sentir placer. Siempre. Es decir, el acto de escribir da placer, así usted ponga en el papel la violación más horrorosa, la tortura, el pogrom. No es que el papel lo defiende a usted del acto físico que está describiendo, no. Hay otra cosa que está en el interior mismo de la escritura y de su relación con la escritura. Usted debe recordar esa historia que le atribuyen a Miguel Ángel, que se detuvo, creo que delante del monumento que está en el Vaticano, a Moisés, delante de Moisés, y Moisés está en una posición de un hombre que cavila, que está sumido en sus propios pensamientos, y él llevaba un pequeño martillo y le golpeó, y los turistas que pasan por ahí lo deben haber advertido, y creo que le provocó a la imagen de mármol o de piedra de Moisés una pequeña hendidura en la rodilla, y Miguel Ángel gritó: parla. Apuesto todo el dinero que no tengo que ese grito de parla lo expresaba Miguel Ángel, expresaba: la obra está hecha. Es decir, no podía ser más que eso. Es probable que un Miguel Ángel 10 años más viejo hubiera hecho otro Moisés. Yo puedo afirmar, y nadie me lo puede desmentir, que hoy escribiría de otra manera La Revolución en un Sueño Eterno. Toda escritura es provisional, aun cuando el libro esté impreso. Y lo que creo que durará hasta la extinción de la Tierra. Esto es el trabajo solitario del escritor. Escuchar, leer a los otros, pero al final uno se recluye y hace sus propios balances. Y yo tengo para mí que hay una suerte de don. Ares, soy ateo, pero a alguien le tocó la frente en un momento determinado. Y de pronto usted encontró la historia. Hablé de Faulkner, y Faulkner dijo algo muy acertado. Si usted encuentra una historia y su madre se interpone entre usted y la historia, mate a su madre. Él hablaba del impulso interior, de aquel que lo llevó a escribir a él El sonido y la furia. Y ese impulso interior lleva a matar a la madre, porque usted no puede apagar ese impulso interior hasta dar por finalizado, siempre de modo provisional, el libro que ese impulso interior toma como
blanco. Un ejemplo, Ari. Usted, yo, el camarógrafo, cualquier chico de la calle, ¿qué sabe de Juan José Castelli? Miembro de la primera junta, enviado de la primera junta del Alto Perú. Punto. ¿Por qué Castelli entonces? Un día leo en un papel que Castelli, a quien se llamó el orador de la Revolución de Mayo, murió de un cáncer en la garganta. Y eso me pareció una paradoja atroz. Ese fue el impulso interior. Busqué algún material que me sirviera para ese esbozo de novela que me empezaba a circular en el cuerpo. No solo en la cabeza, en el cuerpo. Nada. Entonces, con esos pocos datos, me largué a escribir. Y salió lo que salió. Y el impulso interior dejó de sonar cuando puse punto final a la revolución. Escribo, un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo, me llamaron, ¿importa cuándo?, el orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. No hay aparato televisivo, no hay cine que pueda reemplazar el placer de la lectura. Es cierto, se me dirá, ¿cómo poner a Charles Chaplin en la escritura? No. Chaplin es uno de los pocos insustituibles para la imagen. Es decir, todas sus pesares, todas esas persecuciones del policía gordo, de sus películas mudas, y luego El gran dictador, ninguna de esas películas puede ser llevada al papel. Sí, el guión y Chaplin. Se terminó. Pero no hay película que reemplace el placer para el lector de una obra de tanta densidad trágica como Crimen y Castigo. Hay algo que es algo así como un matrimonio que se establece entre el lector y lo que está leyendo. Al mismo tiempo, hay dos velocidades distintas. Una la de la imagen y la otra es la de la lectura, que crea otro tipo de imagen, otro tipo de velocidad, y que me da tiempo a mí, lector, a escribir inmediatamente de vuelta y de una manera distinta a lo que estoy leyendo. No habrá, y esto es una predicción fácil de hacer, no habrá adelanto tecnológico alguno que pueda sustituir al libro. Quizá debamos levantar una copa de vez en cuando, no mucho, una vez al año, en favor de Gutenberg.
Tengo demasiados títulos en el mercado. No estoy arrepentido de eso, pero me parecen excesivos. Es cierto también que, por ejemplo, he estado en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Me llamó la atención el público, las butacas para el público, debían ser 60, 70, había personas paradas. Cuando yo finalicé mi improvisación, vieron 10 o 15 jóvenes con títulos distintos. El Profundo Sur, La Revolución es un sueño eterno, Punto Final algunos. Duró 3 días ese encuentro, yo participé en el primero y después me quedé a escuchar a los otros participantes y se fueron renovando y trayendo otros títulos míos. Sí, tal vez haya escrito demasiado. Mamá me pregunta, en esta tarde de otoño y en los fondos de una casa cordobesa, si René es linda. No le contesto y enciendo un Malboro. Habría que preguntarle a Jorge, le digo, y doy otra pitada al Malboro y miro una fotografía que perdí o que reposa en un cajón que la memoria de los días ocultó. Jorge en la fotografía está a mi lado, pantalones cortos, cara de niño ensimismado, árabe la cara, y del otro lado está Carlos, rubio, delgado, los ojos como asombrados, y yo descanso mis brazos sobre los hombros de los dos hermanos y somos los tres un isósceles perfecto. Escribo como el primer día que me puse a escribir. Esto es, esos grandes cuadernos anillados, escribo a mano. Y corrijo hasta que agoto las correcciones. Siempre el tiempo me enseñó que siempre faltará una corrección más. Después lo paso a máquina. Es una primera pasada provisoria. Y después una segunda, porque hay muchas correcciones. Tal vez 2 o 3 páginas que necesitan que las vuelva a reescribir. Y después ya está. Ya estoy exhausto. No es que sienta aversión hacia lo que escribí, ya estoy exhausto. No puedo seguir más. Bien, puesto que tengo editor, le entrego el original de la máquina. Hay un tema, un solo punto que puede identificar buena parte de los títulos que se me adjudican. La derrota. Esto es, todos los intentos de liberar a este país de la opresión, y pongo, como es obvio, como uno de esos protagonistas, a Castelli, fueron derrotados. Mi padre murió y lo cremaron, pero no todo fue tan fácil como lo acabo de decir, ni tan breve. Hubo que llenar formularios extendidos por el médico que firmó la defunción, por los empleados de la empresa de pompas fúnebres,
por los empleados del crematorio, por el cajero del banco que le pagaba la jubilación, por las empleadas de los servicios sociales, por los empleados del registro civil y, capítulo sorprendente pero no inconcebible, por el abogado que se encargó de tramitar la pensión a mamá. Si hay que escribir una necrológica, pondría muy pocas palabras. Andrés Rivera, el que murió, fue y es un militante.